Doy la palabra al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio. Gracias, Rada. Excelentísimo señor Wolfgang Doll, embajador de Alemania en España. Gracias, embajador, por poder contar con usted en esta jornada y que nos dé la oportunidad de conocer de primera mano las medidas que está tomando el gobierno alemán ante esta pandemia. Isaac Martín Barbero, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar aquí y por acompañarme en la apertura de esta jornada, de esta mesa redonda virtual sobre el mercado alemán. Don Walter von Plettenberg, director general de la Cámara de Comercio Alemana para España en Madrid. Don Mario Bisón, querido amigo y conocido de hace tiempo, años, consejero económico y comercial, jefe de la Embajada de España en Berlín. Representantes de la Cámara de España, representantes de instituciones y organismos nacionales e internacionales, don Alfonso Calderón, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, doña Elsa Salvadores, subdirectora gerente de la Cámara de Comercio de Madrid. Muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por la participación en esta jornada, implicaros en ella de manera virtual. Señoras y señores, buenos días a todos y gracias por esta asistencia virtual. Quiero, lo primero, también, además del agradecimiento que he hecho al embajador por poder contar con él, agradecer también a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid el apoyo que hacen a la Cámara de Comercio de Madrid para la internacionalización de las empresas madrileñas. La Cámara de Comercio de Madrid, como siempre, está al lado de las empresas madrileñas, apoyando, asesorando, informando y formando. Y ante esta situación que nos ha venido a todos, esta grave situación de la pandemia con las consecuencias tan graves en la economía, la Cámara de Comercio de Madrid ha hecho una batería de nuevos servicios y acciones que están en nuestra web, disponible para todas las empresas, para que tengan acceso a esa información en un apartado que se denomina Especial Cámara COVID 2019, donde, como decía, tienen acceso todas las empresas para la información de las acciones y de los servicios que hemos puesto a disposición de estas empresas de Madrid, de todas las empresas madrileñas, para apoyarles a superar y a ver cómo gestionar esta situación. Se está produciendo un debate a nivel global, ¿no?, sobre las consecuencias y cambios que van a venir en el post-COVID. Se habla de más digitalización, que todos tenemos muy claro que esto va a ser un salto cualitativo en el mundo de la digitalización. Ya se estaban utilizando las herramientas, sabíamos que era algo imprescindible para nuestras empresas, pero a partir de la necesidad de que estar todos confinados y seguir funcionando gracias a la digitalización, hemos hecho un salto cualitativo que ha venido evidentemente para quedarse. Hablamos de que vamos a tener un mundo mucho más competitivo porque todos queremos salir y lo antes posible de esta situación, con lo cual la eficiencia en la gestión va a ser fundamental y elemento diferenciador. Hay debates sobre mayor o menor deslocalización de los países desarrollados a los menos desarrollados. Por lo tanto, mayor o menor relocalización de los países subdesarrollados a los desarrollados, de lo que se había hecho, lo cual significa una apuesta, sí o no, en los debates está encima de la mesa, sobre la reindustrialización de los países más desarrollados, en este caso Occidente. También otro de los problemas que está encima de la mesa y que se está debatiendo es el tiempo para la reactivación, para la recuperación por países, ¿no? Todos sabemos que va a depender de cuándo podamos recuperar la actividad económica y cómo, ¿no? Pues cómo va a depender mucho de las ayudas de los gobiernos a las empresas en cada país, va a depender de cómo se queden las empresas en ese país durante el proceso que estamos viviendo de esta pandemia, del confinamiento. Va a depender de cómo esté la sociedad, no solamente económicamente hablando, sino de estado de ánimo y cómo reaccione. Cuanto mejor reaccione la sociedad de cada país, antes contribuiremos porque esto es un tema que tenemos que levantar entre todos, a la recuperación, a la reactivación de esta situación económica, consecuencia, como decimos, de la pandemia, ¿no? Se habla de las consecuencias, cuáles van a ser, sociales, económicas, políticas, y que evidentemente todo esto va a ir por países o por regiones. Lo que está claro es que el mundo tiene que seguir funcionando.
no es la primera vez que el mundo pasa por una pandemia y en otras situaciones peores como guerras y demás, y el mundo al final supera y sigue funcionando. Entonces la historia nos demuestra que de aquí salimos y que tenemos que seguir para adelante y que, pues como siempre se ha hecho, ¿no? Hay claves que han funcionado, que van a seguir funcionando y cada vez tienen más importancia. Hablamos de la formación. En un mundo cada día que evoluciona más rápido, que cambia más rápido, la formación es más importante porque ya no vale formarte una vez, sino que tienes que estar reciclándote continuamente. Por lo tanto, la formación va a ser un activo fundamental, la digitalización, la sostenibilidad, que lo teníamos claro antes y ahora ya después de esta situación sabemos que o nos preocupamos del mundo que vivimos o vamos a tener un problema también, por otro lado, grave o mucho más grave, ¿no? Pero también se va a seguir vendiendo servicios, se va a seguir vendiendo productos y por lo tanto el mercado internacional, la internacionalización de nuestros productos, servicios y donde meto también el turismo, que es importantísimo en la economía española y en Europa en general, tiene un peso muy importante en el PIB, ¿no? Tanto de España, como decía, como a nivel europeo. Y es la vía de crecimiento y diversificación del riesgo de nuestras empresas. Por eso, la importancia de la mesa de hoy con Alemania y con el lujo de tener con nosotros aquí al embajador de un país de 81 millones de habitantes, como todos ustedes conocen, es el mayor mercado de Europa, el segundo socio comercial de España, primer suministrador, cuarta economía mundial, 20% del PIB de la Unión Europea, por lo tanto es el motor económico de Europa, como todos sabemos, y sede de grandes compañías del mundo de la automoción, farmacéuticas y demás compañías. Lo cual significa que las decisiones y opiniones de Alemania tienen mucho peso en Europa, como es natural, ¿no? Hace poco conocíamos la noticia de la canciller Angela Merkel con el primer ministro francés Emmanuel Macron, donde aprobaban una línea de 500.000 millones de euros para contribuir a la recuperación de Europa, para su reconstrucción, su reactivación, basada y apostando fundamentalmente en la sostenibilidad y en la digitalización como elemento competitivo y la sostenibilidad porque es el futuro para garantizar, valga la redundancia, el futuro a las siguientes generaciones. Una economía más verde, más digital y esto pues tiene que ser impulsado a través de la investigación y la innovación porque va a ser la forma de evolucionar y ser más competitivos. Y voy acabando. Los temas que se van a tratar hoy en esta mesa redonda virtual es por un lado el impacto del COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno alemán para el apoyo a sus empresas, las propuestas para reflotar la economía alemana, las oportunidades de negocio post-COVID-19 y sectores clave y futuro de las relaciones bilaterales España-Alemania. Bueno, yo creo que el contenido es bastante interesante para las empresas españolas, con un mercado, como decimos, que es fundamental para la economía española y que vamos a estar encantados de poder escuchar al embajador y a todos los ponentes de esta jornada en las oportunidades para los españoles en el mercado alemán y las relaciones comerciales que tenemos bidireccionales. Al acabar, todas a través del chat, recordarles a todos ustedes que pueden hacer las preguntas, que la moderadora se encargará de dirigirlas a cada uno de los ponentes al final de la jornada para que puedan tener respuesta. Y sin más dilación, agradecerles a todos de nuevo su atención y doy la palabra al viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, que, como decía, inaugura esta jornada conmigo, a Isaac Martín. Muchas gracias, Isaac, cuando quieras. Muchas gracias, presidente. Ante todo, buenos días, excelentísimo señor embajador. Buenos días, querido Walter. Querido... perdón, veo que estoy sin... Gracias. Como decía, buenos días, querido embajador, querido presidente, querido Walter, querido Mario y al resto de compañeros de la Cámara y sobre todo a los empresarios. Yo quiero empezar por darles las gracias a todos ellos, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por ser un elemento fundamental en la dinamización de la actividad económica de nuestra comunidad y particularmente en el ámbito de la internacionalización, a ti, presidente, y al equipo que diriges. Dar las gracias a Walter porque la Cámara de Comercio Hispano-Alemana es un referente en España. Y dar las gracias a Walter, igual que se las voy a dar al embajador, por lo que fue la contribución alemana
cuando nos enfrentamos a la última crisis, porque aquí estamos otra vez hablando de crisis y otra vez estamos hablando de Alemania. Y eso quizá no sea una casualidad. Walter tuvo un papel muy importante en acercar a las empresas alemanas y también y españolas y también a las autoridades españolas y alemanas que yo viví desde otros ámbitos, entre ellos pues, compartidos con Mario. Así que es una magnífica oportunidad. Pero de entre todos los que quiero dar las gracias, y es un privilegio contar aquí con el embajador, quiero empezar por dar las gracias a los empresarios que nos acompañan hoy, porque ellos fueron los protagonistas de la recuperación de la última crisis y ellos habrán de ser necesariamente los protagonistas de la recuperación de esta, junto con los trabajadores también españoles. Nosotros salimos de la última crisis con un esfuerzo extraordinario, con un ajuste muy importante en términos de devaluación interna, que fue a través de esa competitividad a la que se refería el presidente hace un momento, cómo logramos agarrarnos a las oportunidades fundamentalmente que ofrecía la internacionalización para hacer nuestro país más competitivo y para lograr algo que hacía muchas décadas que no conseguíamos, que era superávits en nuestras cuentas exteriores y particularmente en la balanza comercial. Esta crisis es completamente diferente, pero esta crisis tiene un elemento que en Alemania han caracterizado cuando explicaban el plan de ayuda, y es que es una crisis en la que las empresas no tienen ninguna culpa. No es que la tenga nadie en particular, pero particularmente las empresas, pero también los estados que han visto cómo se les venía encima un fenómeno, una pandemia, tampoco son responsables de esa crisis. Eso es compatible con el hecho de que, lógicamente, a unos nos ha pillado, si me permiten el coloquialismo, en mejores condiciones de hacer frente a esa crisis que a otras. Pero también, como repiten en Alemania, particularmente el ministro Scholz, esta es una crisis en la que o salimos juntos o saldremos mal. Esto le oí a este momento decir que este es el momento en el que hace falta un gemeinsames Vorgehen, ¿no? La necesidad de avanzar juntos. Y esto tiene mucho que ver con aquello a lo que citaba el presidente, también con el proyecto europeo. Porque creo que es muy difícil entender las relaciones, también las comerciales, entre España y Alemania sin entender la manera en la que entendemos el proyecto europeo los dos países. No es casualidad que particularmente en la Comunidad de Madrid, Alemania desde 2014 sea nuestro primer proveedor. No es casualidad que en la Comunidad de Madrid tengamos el 30% de la inversión alemana, con muchísimos nombres de sobra conocidos. Me permiten, no citaré ninguno para no dejarme, porque tendría, entre otras cosas, que dedicar no toda la intervención, sino todo el seminario a irlos citando unos detrás de otros. Pero la nuestra es una relación con un elevado peso también de lo intraindustrial. En grandísima medida estamos exportando desde Alemania hacia España. En esa relación bilateral vemos automóviles, vemos máquinas, vemos productos farmacéuticos y, por lo tanto, igual que España necesita que la economía internacional vaya bien, igual que España tiene una apuesta clara por la internacionalización como motor de su crecimiento, eso es un modelo que coincide con el modelo alemán. Y por lo tanto, permítanme también que les diga que desde el convencimiento que la visión que tiene Alemania del proyecto europeo reside en gran medida en un análisis claro, y es que Alemania considera que cuanto mejor le vaya a sus socios, mejor le va a ir a ella. Y eso que ha sido así desde el nacimiento del proyecto europeo, creo que también en esta reordenación del orden geoestratégico al que se refería el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid hace un momento, es todavía más cierto. Estamos viendo cómo los bloques se van haciendo cada vez menos abiertos, cómo esos bloques nos vamos cada vez mirando más hacia nosotros mismos. La pregunta que tiene que resolver la Unión Europea en este momento es si va a ser simplemente un bloque más o realmente va a ser algo más que un bloque comercial. Y esa pregunta tiene mucho que ver con los orígenes del proyecto europeo, que como todos sabemos es un proyecto político que se perseguía por medios económicos
y que ha ido creciendo, siendo cada vez más ambicioso, un proyecto que nos ha ofrecido unos rendimientos absolutamente extraordinarios, un proyecto con el que hemos podido acometer la pacificación de nuestro continente y un proyecto en el que también aquí en España hemos visto que era fundamental para resolver cuestiones endémicas de nuestro país, ya sean económicas, como una inflación recurrente, o incluso políticas. Creo que es difícil negar el peso que tuvo la Unión Europea en nuestra capacidad de sobrellevar algunos de los desafíos políticos a los que nos enfrentamos no hace mucho tiempo. Si eso es así y hemos llegado hasta aquí, nosotros pensamos que el futuro de los negocios entre la Comunidad de Madrid y Alemania y la Unión Europea y el mundo, pero por supuesto los de España, pasan por lo que sea el futuro de la Unión Europea. Y por eso es particularmente afortunado tener la oportunidad de escuchar hoy al embajador de Alemania aquí en nuestro país, porque creo que vamos a tener la oportunidad, una vez más, de contrastar un hecho, y es que las visiones de la unión política, las visiones de la unión económica, las visiones, en definitiva, acerca de la necesidad de seguir avanzando en el proyecto europeo cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando las cosas van mal, son compartidas. Podemos tener diferencias respecto a la articulación de los instrumentos, pero tenemos una misma visión. Permítanme que, como alguien que he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo en Alemania, eso sí, hace muchos años ya, siga viendo que somos dos países que tenemos mucho más en común de lo que a veces nos damos cuenta, pero que somos dos países que todavía nos seguimos conociendo poco, que en muchas ocasiones no tenemos una idea real de lo que es el otro país y de lo que el otro país piensa, sino una idea muy clara acerca de lo que pensamos que el otro piensa, que a veces nos dificulta poder entendernos. Y por eso una ocasión como esta, de escuchar de primera mano del embajador cuál es la visión de Alemania en esta situación, cuál es la visión de Alemania para afrontar el COVID-19 y sobre todo más allá del COVID-19, es una oportunidad extraordinaria, porque aquí también estamos en una situación, querido presidente, en la que no podemos deslindar la política de la economía. Yo creo que, ya para terminar, la enseñanza de la última crisis fue que cuando las crisis son de una magnitud extraordinaria, remedios puramente económicos terminan por tener efectos políticos que a su vez pueden en el futuro complicar las situaciones económicas. Yo estoy convencido de que una declaración como esa que hicieron hace unas horas, en definitiva, hace unos días, el presidente de la República Francesa y la canciller alemana, es una demostración clara de que los dos países que desde siempre han pilotado el proyecto europeo y lo han liderado, han entendido que hace falta un redimensionamiento político. Y termino simplemente diciéndole que también desde la Comunidad de Madrid compartimos la visión del vicecanciller Scholz y pensamos que esto, ya veremos con qué límite en el tiempo y con qué magnitud, pero esto en el fondo es un momento hamiltoniano también para la Unión Europea, y en la medida en la que encontremos soluciones políticas tendremos capacidad de avanzar en lo económico. Y en todo caso, sí que decirle, señor embajador, y Walter lo sabe particularmente bien, esos empresarios que hoy le están escuchando serán, como lo fueron hace una década, los mismos protagonistas que nos sacarán con su esfuerzo, con su trabajo, con su ingenio de esta situación. Porque más allá de las exportaciones, más allá de las cifras, lo que en nuestro país es una potencia mundial es en la calidad de su gente, y por eso nosotros necesitamos que la internacionalización, como decía nuestro presidente, se recupere y se relance, porque nosotros, cuanto más apertura de mercados haya, cuanto más oportunidades haya de competir, más convencidos estamos de que tendremos las de ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el embajador de Alemania en España, Wolfgang Doth.
Muchas gracias, don Ángel Asensio, presidente, don Isaac Martín Barbero, viceconsejero, y gracias también por sus palabras de introducción en este tema. Señor Walter von Plettenberg, que veo en la pantalla, don Mario Buisan, mi colega y consejero económica en la Embajada de España en Berlín, señoras y señores, y como lo ha dicho el viceconsejero, queridos protagonistas de la recuperación económica. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por la oportunidad de hablar hoy ante ustedes. Muchas gracias a la Cámara y, por supuesto, al equipo de la Cámara de Comercio por preparar esta conferencia. Con mucho, perdone, no hay problemas. Con mucho gusto abordaré, como ya dice el título de esta jornada, las oportunidades después de la crisis. Primero, les presentaré las medidas más importantes que ha adoptado el gobierno federal para apuntalar la economía y crear así las condiciones para que de la crisis puedan generarse oportunidades. Después me referiré al papel de la Unión Europea, cuya presidencia asumiremos en julio. Para concluir, citaré algunos ejemplos de los ámbitos concretos en los que hay oportunidades para una mayor profundización de nuestras relaciones bilaterales. Seré más bien breve. Y siento gran interés por las intervenciones tanto del señor von Plettenberg como del señor Buisan para profundizar en estas cuestiones. Señoras y señores, después de que se hubiera desencadenado la crisis de la COVID-19, el gobierno federal adoptó una serie de medidas para apoyar la economía en Alemania con el fin de conservar tantos empleos como fuera posible. Los elementos clave son, en primer lugar, la regulación de la reducción de jornada, que se corresponde con los ERTE en España. Esta regulación ya demostró su eficacia en la crisis económica de 2009. Hasta finales de abril se habían presentado ya más de 10 millones de solicitudes de reducción de jornada. Para las empresas de cualquier tamaño hay ayudas a medida. Primero, un programa de volumen ilimitado para todas las empresas que garantiza créditos en los bancos habituales. Las pequeñas empresas podrán obtener subvenciones por un volumen de hasta 50.000 millones de euros. Para empresas emergentes, startups, hay un programa especial de 2.000 millones de euros. El Fondo de Estabilización de la Economía, dotado con 600.000 millones de euros, está pensado sobre todo para grandes empresas. Facilita garantías para obligaciones empresariales hasta un total de 400.000 millones de euros. Además, están disponibles 100.000 millones de euros para participaciones directas en empresas y 100.000 millones de euros para fines de refinanciación del programa de garantías citado. Además, apoyamos a las empresas mediante diversas reducciones fiscales, por ejemplo, aplazando los impuestos y adaptando los pagos anticipados. Bastante cifras. Este amplio paquete también ha sido posible porque gracias a una reducción coherente de la deuda nacional, tras la crisis económica y financiera, volvemos a tener los necesarios márgenes financieros de actuación. Gracias a estos márgenes, hoy tenemos la oportunidad de dar impulso
a escala nacional y con ello también a escala europea. Los impulsos que necesita una economía en situación de desequilibrio. El paquete cuenta en general con mucho apoyo, más allá de las siglas de partido. Aún así, no quiero ocultarles que también hay un intenso debate en torno a aspectos políticos importantes del reinicio y del apoyo a la economía. Por citar solo dos ejemplos. También en Alemania hay un debate intenso sobre el momento y las condiciones para la reapertura de los hoteles y restaurantes. El asunto se vuelve más complejo debido a las competencias de los estados federados que toman cada uno sus propias decisiones. Por el contrario, corresponde al gobierno federal la decisión relativa a la flexibilización de los controles fronterizos y las restricciones de entrada. Por otra parte, el diseño de la cuarentena es asunto de los estados federados. A veces podemos ser muy complicados nosotros también. En lo relativo el apoyo estatal a las empresas se debate hasta qué punto deben estar condicionadas. Por ejemplo, ¿deben las empresas renunciar al pago de dividendos o bonificaciones a los colaboradores si solicitan créditos, garantías o reducción de jornada? Para el caso de que se esté hablando de importes elevados para grandes empresas, ¿debería el Estado pasar a ser copropietario y, en tal caso, participar a las decisiones empresariales o exigir una retribución? Las discusiones deberían girar en primera línea en torno a cómo garantizar puestos de trabajo, por una parte, y por otra, cómo crear las mejores condiciones posibles para que la economía vuelva a funcionar cuanto antes. Señoras y señores, sin embargo, el apoyo a la economía ni mucho menos como un cometido exclusivo de los gobiernos nacionales, sino también de la UE en su conjunto. A la vista del estrecho entrelazado de la economía europea, realmente no se puede considerar por separado el efecto de las medidas de apoyo nacionales y europeas. Alemania asume su responsabilidad como el Estado miembro económicamente bastante potente. Está mostrando su solidaridad en la gestión de la crisis y la reconstrucción. Por ello, hemos codiseñado activamente el paquete europeo que ya ha sido aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno y lo apoyamos sin reservas. Recordemos, tiene un volumen de 540.000 millones de euros, con un fondo de garantía del Banco Europeo de Inversiones, el programa SURE de reducción del tiempo de trabajo y líneas de crédito preventivas del MEDE para los estados más afectados por la pandemia. Todo ello sin los habituales condicionantes que no encajarían con esta situación. Por cierto que esto ha sucedido con rapidez y es un signo de que pese a todos los agoreros, la UE es capaz de actuar con mucha rapidez en situaciones de emergencia. En cualquier caso, estas medidas no serán suficientes para amortiguar lo que previsiblemente será la crisis económica más dura que la UE haya vivido jamás. Acerca de esto también reina el consenso en el seno de la UE. Por ello está previsto un fondo de reconstrucción. La Comisión está elaborando una propuesta para este fondo. Con su propuesta, Alemania y Francia han demostrado que están dispuestas
a explorar nuevas vías. Este impulso del eje franco-alemán podría, ojalá, contribuir al debate europeo sobre el buen camino hasta un fondo de reconstrucción, pero también para conseguir al mismo tiempo a una estructura económica europea más moderna, más fuerte y más resiliente. Ahora se trata de suscitar el consenso con ella de todos los Estados miembros. En palabras de la canciller federal, a largo plazo a Alemania las cosas solo le irán bien si a Europa le va bien también. Y esto es válido para todos los demás Estados miembros. Por ello, aprovecharemos nuestra presidencia del Consejo para que la UE salga fortalecida de la crisis. Y como he dicho antes, no se trata únicamente de superar la crisis. Además, debemos aprovecharla para posicionar a la UE más sólidamente todavía como jugador global y soberano, ya sea en la protección climática y la transición energética, la digitalización o la política de exterior y de seguridad. Pero volvamos a las medidas de apoyo a la economía. Quiero destacar que no haya motivo para la preocupación por supuestas distorsiones de las competencias, por nuestro sólido paquete para la economía en Alemania, este sólido paquete nacional para la economía en Alemania. Con toda intención digo economía en Alemania y no economía alemana. Y es que las medidas asimismo están a disposición de las filiales alemanas de empresas extranjeras, por supuesto. Las empresas españolas también han mostrado gran interés. Tal y como demuestra el aprovechamiento de los instrumentos, en este momento el volumen de los apoyos confirmados en este momento a empresas en Alemania no es superior a las cifras correspondientes en España. Precisamente nuestros socios de la UE se benefician además de otra forma debido a la estrecha imbricación de la economía en la Unión, incluidas las cadenas de suministro. Desde hace muchos años, los productos de exportación alemanes contienen una proporción del 40% de insumos extranjeros. Precisamente España, cuyo segundo mayor mercado es Alemania, se beneficia de esto. Sin embargo, para que esta imbricación y las cadenas de suministro sigan en marcha, es de especial importancia que nuestro mercado interior europeo continúe funcionando. Esto incluye la libre circulación de mercancías a través de las fronteras interiores. Tras algunas dificultades iniciales debidas a este reto completamente nuevo, a nuestro entender, esto ya está garantizado en su mayor parte. Se refiere en particular a las relaciones económicas hispano-alemanas. Esperamos que las restricciones vigentes en cuanto a la libre circulación de personas, que no solo son un obstáculo para el turismo, puedan ser levantadas pronto gracias a una evolución positiva. Por ello, el ministro de Exteriores Mas invitó al lunes pasado a una videoconferencia a sus homólogos comunitarios de los países más importantes como destino de turistas alemanes. Los ministros coincidieron en que la UE debe actuar de manera coordinada, paulatina y consensuada para que este verano sea posible el turismo intraeuropeo. Señoras y señores, como ya les adelantaba para finalizar, voy a dar unos ejemplos que, a mi entender, ofrecen oportunidades especialmente buenas de profundización de nuestras relaciones económicas bilaterales y también de nuestras relaciones científicas
así como la ocasión de aprovechar las oportunidades de la crisis. El señor von Plettenberg de nuestra Cámara de Comercio entrará en detalle, sobre todo desde la perspectiva de las empresas. Asimismo, siento gran interés por el punto de vista del señor Buisan, nuestro colega de la Embajada de España en Berlín. La colaboración más obvia, naturalmente, es la que se refiere al desarrollo de tratamientos y de una vacuna contra la COVID-19. En ambos países hay iniciativas científicas muy prometedoras. Si tienen éxito, ofrecerán posibilidades para las industrias química y farmacéutica. Como sabemos, estas son un pilar de nuestras relaciones económicas y empresariales. En comparación con otros ramos industriales, han superado relativamente bien las pasadas semanas. Por supuesto, queremos que se tenga en consideración una cuestión importante para nosotros, que es ofertar estos medicamentos a un precio asequible en todo el mundo. La cooperación multilateral también impulsaría esta cuestión. La transición hacia las energías renovables continuará siendo un cometido clave de la política. No ha perdido urgencia con la COVID-19. Las encuestas realizadas en Alemania demuestran que una mayoría sustancial considera el tema mucho más importante a largo plazo que la gestión de la crisis de la COVID-19. Así pues, es tanto mejor que con dicha transición se puede ganar mucho dinero precisamente también las empresas europeas. El Pacto Verde Europeo contribuirá a que se puedan implementar estas oportunidades. Y a mi parecer, la crisis de la COVID-19 no es excusa para rebajar el nivel de exigencia, en especial con vistas a la protección climática. Otro desafío es el que ofrece la cuestión relacionada con el cambio energético y climático, acerca de cuáles serán en adelante las tecnologías más importantes de propulsión de nuestros coches. La tendencia clara es la de la propulsión alternativa, ya sean vehículos eléctricos, híbridos o impulsados por hidrógeno. Por otra parte, la industria automotriz se enfrenta en estos momentos a retos enormes, sobre todo por la moderación en la compra de vehículos, dadas las incertidumbres de la crisis. Es muy intenso en estos momentos el debate en torno a los incentivos de compra relacionados con determinadas tecnologías. El resultado puede contribuir a señalar el camino futuro. Finalmente, quisiera indicar que una mayor implicación en Alemania es otra posibilidad para la empresa española. El paquete de inversiones aprobado antes de la crisis de COVID-19 para la ampliación y modernización de la red ferroviaria alemana hasta el año 2030 se han previsto 86.000 millones de euros. España tiene unas empresas de infraestructuras sumamente potentes, así como empresas suministradoras de material rodante sobresaliente. Solo puedo invitarlos de corazón a competir y participar en la implementación del paquete. Que la competencia reavive el negocio. Eso es por el momento, y ahora escucharé con sumo interés las intervenciones del señor von Plettenberg y del señor Buisan. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, por su paciencia. Muchas gracias, embajador. Y ahora tiene la palabra Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España en Madrid. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a nuestros anfitriones, a la Cámara de Madrid,
en persona de su presidente, Ángel Asensio, por brindarnos esta posibilidad. Una alegría volver a ver al embajador en pantalla solamente, pero al menos le vemos. Un honor de poder participar en el foro hoy con él. Isaac, pues gracias por tus amables palabras. Recuerdo pues tiempos antiguos y no tan antiguos, parece ser que todo se vuelve a revivir. Y decir una palabra de cariño y agradecimiento a Mario Buisan, consejero económico en Berlín, porque en las últimas semanas de crisis COVID, la relación con la embajada nos ha ayudado muchísimo a poder dar puntual respuesta en muchísimos casos a empresarios alemanes que se han dirigido a nosotros. Y nosotros en muchísimas ocasiones hemos podido recurrir a la embajada, que nos ha dado pues unas informaciones punteras de alguna forma. Muchísimas gracias en este momento. Lo que demuestra también que la colaboración nos ayuda a salir de situaciones complicadas. Permítanme brevísimamente presentar a la Cámara para saber en calidad de qué hablo hoy. La Cámara ya tiene más de 100 años de recorrido, es mucho más joven que la Cámara de Madrid. Estamos en Madrid y Barcelona, tenemos delegados en varias provincias, varias comunidades autónomas, en eso ganamos a la Cámara de Madrid, pero en los socios, que tenemos 1.100 socios, somos ni siquiera el pequeño hermano de una Cámara como la de Madrid, somos muy pequeños. Los socios se reparten entre Alemania y España. Tenemos unos 400, 500 socios en Alemania, el resto está en España. Servicios que prestamos, pues somos de alguna forma entidad también con un encargo público, somos asociación empresarial, tenemos eventos, y luego, pues quizás en este marco de hoy lo más importante es intentamos prestar servicios en ambas direcciones a empresas interesadas a irse al mercado destino, sea Alemania, para empresas españolas, sea alemanas en España. Y ahí podemos dar todo tipo de servicio que, bueno, llevamos haciéndolo muchos años. Dicho esto, brevísimamente al punto importante de mi presentación de hoy. Primero quiero darles un flash sobre la situación de Alemania. El embajador ya ha dado muchos datos. Yo quisiera basarme un poco en encuestas últimas del Consejo de Cámaras para ver cómo está Alemania. Y eso creo yo es importante porque en España se tiende a pensar que Alemania pues lo hace todo bien y todo le va fenomenal y no tiene problemas. Pero cuando les remita unos cuantos datos ahora, pues entenderán que Alemania también tiene una enorme dificultad con la crisis actual y que nos va a costar mucho. Dicho esto, pues por lo pronto la reducción de la demanda, en particular en industria, ha sido muy fuerte. 3/4 partes de las empresas industriales alemanas están comentando que les ha bajado sustancialmente la demanda. 1 de 2 empresas industriales dicen que está reduciendo sus fondos propios, lo que significa básicamente que están incurriendo ya en pérdidas. 1/4 parte de las empresas industriales dicen que tienen problemas agudos de liquidez, que gracias a Dios por estos planes que ha comentado el embajador, pues se pueden solventar, pero no deja de ser importante que hay muchísimas empresas con problemas serios de liquidez. 1 de 2 empresas industriales alemanas ha paralizado sus inversiones o las ha reducido sustancialmente. En las grandes empresas que conocemos todos, aquí detrás mío ven alguna de estos nombres de las grandes empresas alemanas, 2 de 3 han reducido sus inversiones para este año de forma muy sustancial. En esto, pues no solamente en la industria, sino cualquier empresa está luchando con la enorme reducción de demanda que ha supuesto el COVID. Lo que llega a ser una oportunidad, que lo veremos al final de mi exposición, es que 1 de 4 empresas está diciendo que le están faltando servicios o productos que antes recibían de alguna parte del mundo en la cadena de suministros existente hasta el COVID y que por lo cual están incurriendo en momentos críticos logísticos. Dicho esto,
unos datos estructurales de la economía alemana, que quizás es una visión pre-COVID y post-COVID. Vamos a intentar volver un paso atrás para ver con qué economía nos encontramos. Y encontrará el exportador español, el que busca un distribuidor en Alemania, el que busca un partner joint venture, que busca quizás una alianza estratégica. Unas cuantas reflexiones cortitas, porque entiendo yo que muchas cosas son sabidas. El embajador ya ha dado unas cuantas pautas generales. Somos una economía de un PIB más o menos de 3 veces el tamaño de España, un poco menos. Enorme importancia a la exportación, enorme importancia a la importación para generar nuestro valor añadido, y la cuota de exportación de la industria alemana llega a ser casi el 50%, para compararlo con España, que ha hecho un fantástico camino desde la crisis de 2008, está en un 23%, con lo cual la exportación para la industria alemana es absolutamente clave para digamos, ser próspera. 1 de cada 4 puestos de trabajo en Alemania depende de las exportaciones, en total unas 11 millones de personas. En este sentido, la crisis del COVID, que ha diezmado las posibilidades de exportación a muchos países, empezando por los europeos, pues ha supuesto un batacazo para la economía alemana. 4 sectores dominan la industria en Alemania, 2 de ellas pues también en España podemos decir que son muy importantes. La automoción, Alemania es el primer productor europeo, España el segundo. Luego maquinaria y equipos, muy importante, química y eléctrica. Muchos de ustedes serán proveedores en estos sectores o estarán activos en estos sectores, por lo cual tienen un socio comercial probablemente de referencia en Alemania por el simple hecho que son estructuras muy importantes. Lo que es particular en Alemania y que para muchos de ustedes va a ser interesante, en tanto que quieren quizás representar algunas empresas o quieren colaborar con ellas o quieren comprar una empresa de estas, es la estructura de tamaño de empresas alemanas. Nadie se va a atrever a quererse comprar hoy por hoy una BASF, pero hay mucha empresa pyme alemana, algo más grande que la española, y muchos hidden champions, muchos, digamos, realmente empresas de referencia en su sector. Nosotros tenemos casi 4 veces más empresas en Alemania que en España, con más de 250.000 empleados, por lo cual hay más empresa grande. Pero también el tamaño promedio de las empresas es algo más grande. El promedio de la empresa alemana, las millones de empresas que hay, son 12 empleados por empresa. En España tenemos una estructura más pequeña, el promedio está en 5. Ustedes, cuando vayan a trabajar en Alemania, van a ser proveedores o van a querer representar o van a querer llegar a algún acuerdo estratégico, quizás se encuentren con empresas pues pyme de 250, 150, 80 empleados, que muchas veces tienen un know-how y una situación pues muy interesante para colaborar. Los Hidden Champions, bueno, se ha intentado contar cuántos hay, se suele barajar una cifra de 1.300, pero creo que sería ridículo empezar a discutir si son 1.500 y si son 1.100. Hidden Champions se definen pues por estar en un segmento muy particular y allí haberse elegido sin ser conocido por muchos, los que no sean del sector, como una empresa de referencia, empresas nicho. Estas empresas, estos Hidden Champions que no son muy grandes, ha despertado el apetito de inversores extranjeros, particularmente los chinos. En los últimos años, desde 2010, 58, por las estadísticas que he visto yo, campeones ocultos y otras empresas han sido comprados por inversores chinos. En Renania-Westfalia han sido otros 50, en Baviera otros 40. Animo a cualquiera de ustedes que tenga la liquidez suficiente de imitar a los chinos, porque nos encantan alianzas estratégicas entre España y Alemania, y hay pues empresas siempre que están, digamos, en el mercado buscando nuevas alianzas. Como unas referencias muy generales del mercado alemán, se pueden decir quizás 4 cosas. Primera, altamente competitivo, es decir, su producto, si ustedes lo quieren lanzar en Alemania, tiene que ser
tiene que tener una calidad muy buena y obviamente una relación precio-calidad también buena. Pero particularmente la calidad para el comprador alemán suele, digamos, primarse. Es importante a nivel un poco de comportamientos en la relación comercial, se puntúa mucho la puntualidad en las entregas y los plazos. Es decir, más vale dar un plazo largo, decir, no te lo voy a servir hasta dentro de 120 días, 160 días, que digamos, intentar ganar puntos por decir, te lo sirvo en 50 días y al final quedar mal y ser 70 días. Es mejor ser un poco más generoso y luego decir, mira, te lo puedes servir 10 días antes, más que, digamos, apurar demasiado los plazos. Se suele preguntar la importancia del idioma. Es verdad que en empresas medianas y grandes el inglés suele ser suficiente, pero no nos vamos a engañar, siempre es un punto si uno puede chapurrear al menos algo de alemán, pero si no es alemán, al menos inglés. No pretendan que los alemanes hablen francés o hablen español. Entonces, por su parte, tendría que ser inglés, o si quieren ganarse unos puntos de simpatía, como en todas las culturas, pues algo de alemán viene muy bien. Voy a otro punto. ¿Cuáles han sido las consecuencias del COVID? Vuelvo un poco a la parte más oscura. La economía alemana ha sido dañada sustancialmente. A veces oigo aquí en España, bueno, es que los alemanes habéis salido. Vamos a ver. El gobierno alemán espera que el PIB caiga por lo menos un 6,3%. El Consejo de las Cámaras Alemanas, al que pertenece la Cámara de Comercio Alemana para España, con otras 90 cámaras más a nivel mundial, estima que la reducción puede ser fácilmente del 10%. Eso significa que los ingresos fiscales a nivel del Estado bajarán mucho. Van a faltar este año 100.000 millones de euros, menos de lo que se tenía previsto a finales del año. Y el aumento del gasto público obviamente va a ser sustancial. La deuda pública alemana, de la que probablemente ustedes piensen que prácticamente no tiene importancia, pues se había conseguido en los años de la recuperación bajarla de unas cifras muy altas, muy por encima de las metas establecidas a nivel europeo, a un 60%. Después de esta crisis, dentro de un año, año y medio, pensamos fácilmente que estará en 80%. Vamos a hacer un recorrido similar a España, que estamos un poco por debajo del 100%, se estima que en un año, año y pico vamos a estar un 120%. Alemania también subirá 20 puntos en deuda pública. La tasa de desempleo, por supuesto, se resiente, estábamos en una tasa baja, pero ya en abril se han registrado un aumento considerable de desempleados y se estima que va a haber más. Se han presentado muchos millones de solicitudes de ERTE, igual que en España, en concreto 10 millones, que es más o menos la misma cifra proporcional que en España. En España hemos solicitado unos ERTEs más o menos por 4 millones de personas y en Alemania 10 millones. Es más o menos la relación entre las dos economías. El objetivo del escudo protector, al que hizo referencia el señor embajador, pues ayuda muchísimo porque evita que los problemas de liquidez y de cierre y demanda, de bajada de demanda, pues llegue a mucho más. Pero ciertamente no sustituye una economía funcionando a marcha real. Tenemos obviamente situaciones muy diferentes en diferentes ramas, sectores de economía, por lo cual el exportador o importador pues se encontrará con situaciones muy diferentes. Por ejemplo, en el área de maquinaria y equipamientos, que es una clave para la industria exportadora alemana, en mayo el 85% de las empresas habían registrado pérdidas o cancelaciones de pedidos notables o hasta graves. La situación de liquidez para muchas de ellas es difícil. 2/3 de las empresas esperan una disminución de ventas de entre un 10 y un 30% en este año. Por lo cual, todas estas empresas están en una situación también complicada, pero ojalá salga muy pronto y ustedes se van a encontrar con empresas con muchas ganas de volver a la normalidad. Pero que seamos muy conscientes que la situación también para ellas es complicada. La situación de China se está normalizando, por lo cual, tanto en las cadenas de suministro desde China
como posible comprador de producto alemán, pues está viendo bastante luz en el horizonte. Los chinos nos llevan en el COVID pues un mes largo de delantera. Y esto para una industria muy dependiente de China, tanto en compras como en ventas, tiene importancia. Segundo sector al que haré una brevísima referencia es el de la automoción. La caída también ha sido masiva de matriculaciones y producción. Conocemos las cifras de España de marzo y abril, que son espantosas, pero en Alemania no se crean que ha sido mucho mejor. En marzo, la caída del número de matriculaciones ha sido del 80%. En total en Europa ha sido un 55%. Y en abril no ha sido escasamente mejor. Es verdad que en España hemos caído todavía algo más, pero entre un 80 y un 90 ustedes me dirán la diferencia que hay. Es un desastre para todos. Se teme para Alemania un colapso de la compra de automóviles en el 2020, que al final del año, si salimos de la COVID con la rapidez que deseamos todos, habrán bajado casi un 20%. Luego tenemos los grandes retos a los que hizo referencia el embajador, del cambio de modelo de propulsión. Esto, digamos, aquí en el sector este llueve sobre mojado. Sin embargo, las empresas VW, BMW, Daimler, pues gracias a Dios tienen han hecho un acopio de capital en muchos años, de ganancias, y probablemente todas ellas salgan sin ayuda del Estado de esta crisis. La química también hizo referencia al embajador, por lo cual me lo salto prácticamente. Está saliendo muy bien de esta crisis, tanto en cuanto han sido proveedores o son proveedores de la industria del automóvil, por ejemplo, han sufrido, pero lo que es farmacéutica, química, pues funciona como siempre y funciona bien. Tenemos una expectativa de recuperación de uve importantísimo para el exportador español o el importador también en su caso. Pues el año 2021 se pretende ver una recuperación del 5,2% del PIB, similar probablemente a la española. Pero tardaremos un tiempo para llegar al nivel de precrisis, fácilmente hasta el 2022. La base de esta recuperación ciertamente es el paquete de estímulo del gobierno federal, pero ciertamente también es la situación muy sana de las empresas antes de la crisis que dan una buena condición para una rápida recuperación. Una alta diversificación que es importante en tiempos de crisis, también le ayuda, y luego ciertamente la posición de ser líder tecnológico en muchas áreas también. ¿Qué significa todo esto para España? Y voy a terminar ya. Buena demanda alemana significa buena demanda de producto español. Buena situación económica alemana significa turismo alemán en su nivel normal. Cuanto antes se recupere Alemania, mejor para España. Veremos los frutos probablemente no antes del 2021. Los bienes comprados en España en 2019, Alemania ha provisto unos 40.000 millones de euros. Perdón, al revés. Alemania ha servido a España valor de 40.000 millones, pero España ha sabido vender mercancía por valor de 32.000 millones. Esto es importante y esperamos que pueda volver a volver rápidamente a estas cifras en el 2021. Habrá, esto es una novedad, probablemente un mayor enfoque en suministros europeos en el futuro, en el sector metalúrgico, plástico, etcétera, para las cadenas de suministro. Nos hemos dado cuenta todos que en una situación de una posible pandemia o cualquier otro tipo, los terremotos que ha habido en años pasados, pues fueron unas señales de atención. Nos han hecho entender a los europeos y en Alemania también en particular, que las cadenas de suministro, cuando más cortitas, mejor. Aunque sean un poco más caras, nos ponen en una situación más segura. Entonces, según la encuesta del Consejo de Cámaras Alemanas, un 17% de las empresas industriales y de comercio mayorista están buscando activamente nuevos proveedores. Esto es una novedad absoluta. Sobre todo lo buscan en la misma Alemania, pero también en la Unión Europea. Un 60% de estas empresas buscan nuevos proveedores en Europa. Es una gran ocasión para España para posicionarse como proveedor de productos de calidad que se sirven en plazo
y que, digamos, dentro de Europa la logística siempre, así esperamos, va a poder funcionar. Tendremos pues una mayor regionalización y europeización de cadenas de suministro y ciertamente la digitalización ayudará como nuevo instrumento de promoción mucho. Estamos viendo como algunas ferias y algunas delegaciones que hemos querido acompañar pues se nos convierten en digitales. En vez de recogerles al aeropuerto y llevarles de un sitio para otro, pues también a nivel europeo pues estamos viendo que hay que incursionar en modelos digitales, ferias virtuales, visitas virtuales, y nosotros como Cámara de Comercio Alemana en España estaremos encantados en apoyar este flujo de visitantes virtuales o reales. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Devuelvo a Rada la conexión. Sí, muchas gracias, Walter. Tiene la palabra ahora Mario Boisán, consejero económico y comercial jefe en la Embajada de España en Berlín. Hola, buenos días a todos. Buenos días. En primer lugar, es un placer para mí participar en este webinario. Agradecer desde luego pues la invitación de mi buen amigo Ángel, presidente de la Cámara, y también de muy buenísimo amigo Isaac, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid. Saludar también a su excelencia el embajador y a Walter. Desde luego con los dos tenemos una relación magnífica. Gracias, Walter, por tus palabras. Sabes que la colaboración con la Cámara Alemana en Madrid es muy buena, y también con la Embajada hemos estado estos días con el embajador, con el consejero económico, el señor Koch, pues también en relación con temas diversos que van surgiendo ante este escenario que desde luego pues es nuevo para todos y por lo tanto tenemos que ir dando soluciones. Y también desde luego lo que quiero agradecer es a los empresarios que estáis ahí al otro lado de la pantalla, pues por el interés que habéis mostrado por este seminario, y espero también pues convenceros para que ese interés se traslade a impulsar vuestra internacionalización en Alemania. Yo lo que voy a hacer en los próximos minutos es fundamentalmente tratar tres temas. Bueno, voy a tratar de complementar lo que ya se ha dicho. Desde luego estoy con muchas de las cuestiones que se ha comentado, estoy plenamente de acuerdo, con alguno un poco menos, pero básicamente plenamente de acuerdo, y por tanto tres bloques breves, muy breves de comentarios. Primero un cierto contexto económico, pero fundamentalmente para apoyar un par de mensajes. Yo lo que quiero es trasladar una serie de mensajes relativamente cortos y sencillos, y el contexto económico lo voy a utilizar para apoyar un mensaje que me parece importante. Hablaré después de algo de oportunidades sectoriales, pero lo cual ya se ha dicho mucho, pero en fin, insistir un poco cuál es mi visión de lo que se ha comentado, que de alguna manera es profundizar sobre, como digo, lo que ya se ha señalado. Y en tercer lugar, hacer también una mención breve de aquellos instrumentos que desde el punto de vista empresarial se podrían utilizar para la internacionalización en Alemania, dado este nuevo contexto en el que nos encontramos. Para todo esto voy a utilizar una presentación que espero, aquí está, espero que se vea bien. Y como digo, ya sin más dilación, pues voy a empezar. Bien, el mensaje para mí fundamental que quería trasladar es precisamente este. Yo creo que el mercado alemán hoy, en este escenario post-COVID-19, ofrece oportunidades muy interesantes para el empresario español. ¿Y por qué? Fundamentalmente por las tres razones que aparecen aquí. En primer lugar, por la magnitud del programa de expansión que se ha aprobado, que es el más grande de la Unión Europea. En segundo lugar, porque efectivamente, como también se ha comentado, por el reducido nivel de deuda en el que existía antes de la crisis, las posibilidades de financiación son mayores, y en parte también este programa expansivo está motivado porque existía superávit público en las cuentas, y también porque el nivel de deuda pues era relativamente reducido en comparación con los países grandes de Europa, ¿no? Y en tercer lugar, otro elemento que parece fundamental es que es de esperar que la demanda interna, y fundamentalmente el consumo público y privado, y también la inversión, la demanda interna cobre un mayor protagonismo
en el mix de crecimiento económico. Como bien ha dicho Walter, efectivamente, Alemania ha basado hasta hace muy pocos años su crecimiento en la demanda exterior, es decir, en sus exportaciones. Es el tercer mayor exportador mundial y, por tanto, de ahí se deriva gran parte del crecimiento del PIB, pero en los últimos años se está produciendo ya pues, un giro hacia un mayor protagonismo de la demanda interna y esperamos que uno de los resultados también del COVID-19 sea precisamente que se ahonde en este protagonismo. Bien, brevemente, algún dato del PIB ya se ha comentado, se espera una reducción del 6,3 en 2020, pero luego con un fuerte crecimiento el año siguiente, es decir, se está confiando en una recuperación en forma de V. Ya veremos si es V, es W o es el símbolo de Nike, como dicen algunos, ¿no? Es decir, una recesión mayor que la recuperación posterior. En cualquier caso, los principales organismos multilaterales, la Comisión, el Fondo Monetario, todos coinciden en que la recesión para este año va a estar en torno entre el 6 y 6,5% y, por tanto, algo menor de, por ejemplo, del caso de lo que se espera en el caso de España, y fundamentalmente por la composición del PIB, ¿no? Como se sabe, pues en el caso español el PIB tiene un componente, sobre todo el sector servicio, el sector turismo importante, y eso va a hacer que nos afecte más esta pandemia. Bien, indicadores de confianza, no voy a entrar en ellos, evidentemente estos son simplemente una foto, una instantánea, como refleja en toda la economía mundial, y esto sí que me interesa destacar. Como he comentado antes... Perdona que te interrumpa. Creo que la pantalla se ha quedado congelada en la primera diapositiva. Tienes que habilitar la edición para que las puedas pasar. Si necesitas ayuda, dime. A ver, porque, bueno... ¿Salta ahora o no salta? No, tienes que poner en habilitar edición, arriba donde sale. Aquí sí me ha saltado. Habilitar edición. Perdón, sí, ya está. Ok, vale, entonces ahora bien. Compartir pantalla. ¿Dónde estábamos? Aquí está. Vale, y aquí nos movemos. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Ahora sí, bueno, entonces gracias. simplemente creo que no se ha visto la evolución del PIB, lo que he comentado, indicadores de confianza, tampoco voy a entrar en ellos, lógicamente pues una caída muy fuerte en este mes pasado, también el mes de abril será parecido y esperamos que a partir de finales del segundo trimestre, como el resto del mundo, pues se recupere. Bien, y me iba a centrar, como decía, en este gráfico. Como he comentado, Alemania efectivamente pues, quiere implementar, al cual se ha referido el embajador con cierto detalle, un programa de apoyo para tratar de superar la crisis. Y este es un programa de una magnitud sin precedentes. En primer lugar, este es un análisis que hizo el Instituto Bruegel. Aquí se observa que aproximadamente el programa alemán viene a ser el 50% de su PIB y, como se ve también, claramente superior al resto de los países de la Unión Europea. Y también viene a ser algo menos de la mitad, el 47%, de todos los planes de apoyo dentro de la eurozona. Aquí, evidentemente, esto tiene también implicaciones, que lo comentaba el embajador, sobre lo que es la competencia entre el mercado único, pero en fin, ese es otro tema que desde luego pues no es una de las cuestiones que voy a tratar yo en esta presentación. Pero sí me interesa, insisto, destacar esta importancia del paquete de apoyo, pues que esto supone que se ponen muchos medios a disposición de las empresas y los consumidores, de manera que también pues, la empresa española se podría beneficiar de estos paquetes, no solo las filiales españolas, como ha comentado el embajador, que existen en Alemania, sino también las empresas exportadoras españolas, puesto que esto, lógicamente, debe relanzar la demanda interna. Bien, he comentado deuda pública, también lo ha comentado Walter, efectivamente Alemania estaba en torno al 60% en términos de PIB y se espera que con estos paquetes de apoyo se llega al 75-80% del PIB y, por lo tanto, también pues, dentro de unos márgenes razonables si comparamos, por ejemplo, pues con otros países como nuestro propio país, con España, no digamos con Italia, incluso con Francia también, ¿no? Que está en torno, tiene unas cifras parecidas a España. Bien, aquí como comentaba, el demanda interna
crecimiento ya desde el 2015, su contribución al crecimiento total es superior y, como decía, se espera que este peso de la demanda interna siga cada vez teniendo un mayor protagonismo en la composición del PIB, ¿no? Y por último, mercado de trabajo, se ha comentado una de las medidas estrella, es esto del Kurzarbeit o el paro parcial, que es similar a los ERTEs. Realmente los ERTEs lo que viene a ser pues, es una copia del Kurzarbeit, dio muy buenos resultados en la última crisis financiera y por lo tanto en toda Europa, no solo en España, se han establecido mecanismos similares y como digo en España son los ERTEs. Esto también es un mecanismo que debe apoyar un cierto nivel de mantenimiento de la demanda interna, puesto que favorece la capacidad adquisitiva de la población. Bien, por tanto, como decía, todas estas medidas, insisto, mensaje fundamental, Alemania en este escenario post-COVID es un mercado muy interesante para la empresa exportadora española. Aquí, programas de coyuntura, no voy a entrar, ya lo ha comentado el embajador, sí que me quiero destacar en el último párrafo de la transparencia, puesto que estas son medidas de un paquete de estímulo para afrontar la crisis. Pero está también en estudio un nuevo plan de reconstrucción, un nuevo plan de coyuntura que, según la información que tenemos, se espera presentar a principios del próximo mes de junio, donde en principio se plantearán nuevas medidas de apoyo. Es verdad que aquí pues, se está considerando, por ejemplo, sectores muy afectados por la crisis, como el sector de gastronomía, ayudas también a empresas públicas como el Deutsche Bahn, apoyos a las comunidades locales, ayuntamientos, que están también fuertemente endeudados, y bueno, están discutiendo otros temas ya más puntuales como el apoyo, los planes PIBE nuestros, ¿no? El apoyo a la compra de automóviles. Pero en fin, sí quiero destacar que es previsible que haya un reforzamiento del paquete de estímulo, digamos un poco a semejanza de lo que se quiere hacer en la Unión Europea con ese paquete de reconstrucción. Bien, me centraré a continuación para hablar algo más de sectores, simplemente, porque tampoco es cuestión aquí de extenderme en exceso sobre consecuencias del coronavirus, pero sí que me interesa destacar muy brevemente estos puntos porque todos ellos van a tener implicaciones sobre la evolución de los sectores. ¿Qué hemos visto? Creo yo que hay cierto consenso sobre las consecuencias del coronavirus. Primero, que está acelerando tendencias ya existentes, como por ejemplo la menor globalización o el impulso a lo digital, que es la segunda de las consecuencias que más claramente estamos apreciando en todo. En tercer lugar, un tema que ya ha apuntado también Walter, que es la reorganización de las cadenas de valor a nivel mundial, y esto puede también suponer importantes ventajas estratégicas para la empresa española, y lo veremos el tema de su contratación ahora dentro de unos pocos minutos. Y por último, la cuarta tendencia, como ya comentaba, pues menor globalización, pero insisto, realmente lo que está pasando con la globalización o lo que se espera que pase con el coronavirus, es una aceleración de una tendencia que viene ya desde la crisis anterior, la crisis financiera, y que se acentúa de alguna forma pues con la nueva la presidencia americana de Trump hace ya casi 4 años. Bien, en este escenario de Alemania que hemos presentado con estas tendencias, ¿en qué sectores consideramos nosotros que puede haber oportunidades? Bien, pues aquí realmente insistir en algunas de las cuestiones que fundamentalmente ha comentado el embajador y también Walter. Evidentemente hay sectores que se han visto favorecidos por el coronavirus. Hablamos de todo lo relativo a la digitalización en sus múltiples muestras y distintos factores, todo lo relativo al sector salud, bienes agroalimentarios, que efectivamente para nosotros es importante, puesto que una parte relativamente importante de nuestra exportación a Alemania son bienes agroalimentarios, y en cuarto lugar, un sector que me gustaría destacar es el de subcontratación industrial y que está muy ligado a esa consecuencia que comentaba yo antes de la reorganización de las cadenas de valor. Es decir, lo que es previsible es que, en primer lugar, las empresas diversifiquen sus proveedores y, en segundo lugar, aproximen sus proveedores a su lugar de producción y su lugar de consumo. Y estos son dos factores que deberían favorecer a la empresa media industrial española respecto a sus relaciones con Alemania,
puesto que evidentemente nosotros, la empresa española en su contratación industrial, es decir, en sectores industriales medios, somos potentes y evidentemente pues tenemos una distancia geográfica cercana con respecto a Alemania, sobre todo si comparamos a otras zonas donde hasta ahora se está provisionando la empresa alemana, como es, por ejemplo, China o Asia, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que me gustaría destacar el sector del automóvil es un sector, el sector también material eléctrico es otro, posiblemente industria química, es decir, sectores industriales, su contratación. Y, en segundo lugar, sectores que ya antes de la pandemia eran interesantes y que evidentemente lo van a seguir siendo. Y aquí fundamentalmente, pues repetir, y coincido plenamente con lo que ha comentado el embajador, telecomunicaciones, es decir, ahí Alemania desde el punto de vista de telecomunicaciones está relativamente atrasado y por lo tanto pues tiene que invertir en fibra óptica, tiene que invertir en infraestructuras, en segundo lugar en temas de energía y medio ambiente, también el paquete del cambio climático, este cambio energético en el cual, de descarbonización en el cual estamos inmersos, pues también va a ofrecer oportunidades, pero también de cuestiones muy concretas, como pueden ser obras de infraestructura, por ejemplo, se necesitan 3.000 kilómetros de cableados de tensión continua. Entonces ahí también pues, podría participar la empresa española, ¿no? Infraestructuras también de transportes, ya ha comentado también el embajador el apoyo del Deutsche Bahn. De hecho, nosotros ya nos llevamos una misión de Deutsche Bahn a España justamente antes de que surgiera todo este tema de la pandemia en la segunda quincena de enero de este año y estamos en relación con ellos también trabajando con la asociación del sector, con MAFEX. Y por último el automóvil, que es un sector que efectivamente está sometido a fuertes cambios, pero donde también debido a esas innovaciones que tienen que producirse, pues consideramos que puede haber oportunidades. Bien, ya por último, el último bloque brevemente, me gustaría hablar un poquito de instrumentos y cómo se puede abordar este mercado. Bien, en primer lugar, yo creo que centrándonos en lo que son los instrumentos tradicionales, claramente estamos en un cierto momento de stand-by, donde estos instrumentos tradicionales han desaparecido. Las ferias aquí en Alemania, y Alemania es un país fundamentalmente ferial, no solo para su mercado, sino para los mercados de todo el mundo, es decir, aquí se celebran certámenes feriales que tienen implicaciones en todo el mundo y todas estas ferias, desde prácticamente yo creo que la primera fue la Feria de Turismo aquí en Berlín a principios de marzo, desde entonces todas han sido canceladas y la previsión es que se cancelen muy posiblemente hasta final de año. De hecho, las informaciones que estamos recibiendo es que las de septiembre también están canceladas y octubre muy previsiblemente también, con lo cual un escenario no muy alejado de la realidad puede ser que se cancelen. También, evidentemente, todo lo relativo a misiones, eventos, jornadas técnicas, etc. Y, por otro lado, pues estamos viendo, desde luego por la jornada de hoy es un buen ejemplo, los nuevos instrumentos, fundamentalmente en temas de formación, pero no solo formación, los webinarios y luego también el mayor peso que están adquiriendo los mercados electrónicos, ¿no? Estos marketplaces de los B2C y B2B, donde también puede ser una oportunidad interesante para las empresas españolas. Me voy a detener a continuación. Bien, centrándome en las ferias, como decía, cancelación de ferias, ¿cómo están respondiendo los organizadores? Fundamentalmente con dos modelos. Por un lado, se están sustituyendo por ferias virtuales. Precisamente ayer mismo recibí una comunicación de la Deutsche Messe, es decir, la feria de Hannover, donde van a organizar el 14 y 15 de julio lo que van a llamar la Hannover Messe Digital Days, es decir, tratando de sustituir la Feria Industrial de Hannover, que inicialmente tendría que haber tenido lugar en abril, la pasaron en primer lugar a julio, la han cancelado, pero la van a sustituir por una feria virtual. Es decir, esto es un modelo que están ya adoptando los organizadores de los certámenes en alguna medida, y otro modelo ya para algo más adelante, más hacia el verano, cuando se puedan celebrar, pues tal vez combinar una parte presencial, que podría ser la parte más comercial y donde el contacto físico es más necesario, con una parte virtual que sería la parte congresual o la parte más de formación que tiene todo certamen ferial, ¿no? Esto puede ser también un modelo que se vaya aplicando en el futuro relativamente inmediato. Bien, ¿qué puede hacer la empresa ante esta situación? Pues fundamentalmente a mí se me ocurren dos vías
para tratar de sustituir esa asistencia a ferias. En primer lugar, mercados electrónicos. Estamos asistiendo a un fuerte impulso de estos marketplaces. Estamos hablando de los ya conocidos, de los Amazon, de los eBay, de los AliExpress, que es el Alibaba, el chino, pero de B2C, eso respecto a B2C, pero también hay mercados electrónicos de B2B, es decir, relación entre empresas, y ahí fundamentalmente el líder es precisamente Alibaba. Pues bien, surgen aquí nuevas oportunidades como una posibilidad de estrategias online que deben ser tenidas en cuenta. Y en segundo lugar, servicios personalizados. Los servicios personalizados son instrumentos que ofrecemos desde nuestros programas en las oficinas económicas y comerciales y que ponemos a disposición de las empresas fundamentalmente para establecer contactos comerciales de todo tipo. Es decir, la gama de servicios o la casuística es muy amplia, prácticamente cualquier necesidad que tenga la empresa desde la oficina comercial la vamos a poder resolver y por lo tanto puede ser también un buen sustitutivo a las ferias, puesto que por ejemplo estamos organizando agendas de negocio virtuales, identificación de socios comerciales, etc. Bien, algunas recomendaciones brevemente para las pymes. En primer lugar, yo creo que puede ser interesante una mayor diversificación entre lo digital y lo no digital, es decir, las empresas no digitales que efectivamente impulsen su parte digital, también desde el punto de vista de diversificación de riesgos. En segundo lugar, como ya he comentado, aprovechar esta reorganización de las cadenas de valor que ya se está produciendo y yo considero que se producirá todavía más en el futuro más o menos inmediato. Y en tercer lugar, la internacionalización posiblemente también para la empresa española cobre de nuevo, como ya cobró hace 10 años u 8 años, un papel importante, como una manera de, de enfrentarse a la previsible reducción de la demanda interna española. Y en este sentido, una internacionalización centrada en los mercados refugio, o al menos en los mercados más próximos, podría también ser ampliamente considerada por la empresa y en este sentido Alemania debería ocupar un papel importante. Bien, ya para acabar, simplemente aquí en Alemania hay 2 oficinas económicas y comerciales, la de Berlín que dirijo yo y otra en Düsseldorf, tenemos una distribución sectorial entre los dos y fundamentalmente pues lo que hacemos es apoyar a la empresa española en todos sus proyectos de internacionalización, tanto de comercio como de inversiones. Tenemos este programa de servicios personalizados a los cuales ya me he referido, donde podemos establecer agendas comerciales, que pueden ser, como digo, agendas virtuales, identificación de socios, estudios de mercado, misiones, etcétera, pero luego también apoyamos la organización de instrumentos de promoción comercial como ferias, misiones, etcétera. Bien, como conclusiones, Alemania era ya antes del coronavirus un socio muy importante para España, efectivamente es Alemania nuestro segundo cliente y primer proveedor, aproximadamente el 11% de nuestra exportación viene a Alemania y también desde el punto de vista de la inversión es importante, casi 200 empresas españolas están aquí asentadas. Y en este escenario post-COVID yo pienso que Alemania debería no solo seguir siendo, sino incluso ser un socio económico más importante para la empresa española por las distintas razones que ya hemos planteado. Hay oportunidades de sectores en prácticamente todos ellos, pero también en algunos más claramente determinados, donde se están, como hemos visto, o se van a realizar importantes proyectos de inversión y programas de inversión, y por lo tanto la empresa española lo podría utilizar. Nuevos instrumentos de introducción al mercado, donde lo digital va a tener una importancia muy relevante, y también en este nuevo escenario donde el sector público está cobrando algo más de relevancia, es de esperar y también es aconsejable tener una relación fluida con el mismo y evidentemente desde la OFECOMES, de la Oficina Comercial de Berlín, nos ponemos a su disposición para mantener y para ayudar a esta relación fluida con el sector público alemán y también para el resto de servicios que hemos comentado. Y nada más, muchas gracias por su atención y bueno, estaremos encantados de que se pongan en contacto con nosotros, como digo, pues para tratar de aprovechar este buen momento que desde mi punto de vista existe en el escenario post-COVID-19 para la internacionalización de la empresa española en Alemania. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.
Con esto hemos finalizado las presentaciones y dado que vamos ya justos de tiempo, vamos a dar paso a las preguntas. Si no podemos realizar todas ellas porque hemos recibido varias preguntas durante las presentaciones, las contestaremos a posteriori por email, se pueden poner en contacto con nosotros. La primera pregunta es quizás dirigida al embajador en relación con el rescate que mencionó el embajador de 500.000 millones de euros. ¿Cuál sería su condicionalidad? ¿Irá destinado en lo que la Unión Europea determine? ¿No se disparará el gasto y el déficit más de lo inevitable por el COVID? ¿Cómo será gestionado este rescate? Bueno, esta iniciativa franco-alemana es una propuesta y la Comisión Europea va a desarrollar y negociar con todos nuestros socios los detalles de este paquete. Creo que es importante de subrayar que hablamos de subvenciones en esta propuesta, pero los detalles deben ser negociados con todos los 26, con todos los socios, y vamos a ver cuáles serán al final los detalles de este paquete de reconstrucción. Muchas gracias, embajador. Otra pregunta va dirigida más hacia las inversiones que prevé Alemania en sectores como infraestructuras o en gas, energías renovables, y cómo las empresas españolas puedan participar en las licitaciones, en contratos y concursos con grandes empresas en Alemania. ¿Es necesario un socio local y cómo pueden participar en estos proyectos? Ausschreibung ist. Normalmente no es necesario de tener una filial en Alemania para participar en estas inversiones públicas. Creo que el compañero Mario Buisan de la Embajada ha destacado los puntos de contacto para informarse sobre los para destacar las competencias, las licitaciones públicas. Por eso hay muchos puntos de contacto para informarse sobre estas licitaciones para participar y ofrecer servicios también desde España. No sé si el señor Plettenberg, Walter Plettenberg, podría añadir algo sobre esta cosa, o Mario Buisan, cómo técnicamente dirigirse y aquí a quién dirigirse para participar en estos fondos de inversiones. Sí, a mí me gustaría comentar un par de temas. Cada sector es distinto, es decir, cada sector tiene sus propios procedimientos y, por lo tanto, en función del sector, pues habría que ver cuál es dicho procedimiento, ¿no? Por poner dos ejemplos muy concretos, el sector del agua, por ejemplo, todas las posibles inversiones en infraestructura del sector del agua. Hay un portal de licitaciones que es el que se llama el Tender Electronic Daily, el TED, donde aparecen todas las licitaciones de los ayuntamientos, los Länder, los gobiernos regionales y las empresas que tienen la concesión del suministro del agua, ¿no?
y por lo tanto pues ese sería una vía en ese sector concreto. Otro sector, el de infraestructuras ferroviarias, que ya hemos comentado. Aquí lo que existe, por ejemplo, es que la Deutsche Bahn tiene su propio sistema de cualificación de proveedores y por lo tanto hay que ir a través de este sistema que tiene un procedimiento determinado para poder llegar a ser un proveedor en este caso de la Deutsche Bahn, ¿no? Por tanto, en función del sector, como digo, el procedimiento va a ser de una forma o de otra y por tanto yo pues lo que les animo es que se pongan en contacto con la oficina comercial y nosotros les informaremos desde luego muy gustosamente de cuál es el procedimiento que se adapta al sector en el cual están interesados. Quizás añadir que si no es un sector tipo agua o tipo ferrocarriles con una fuerte influencia pública, las grandes empresas que licitan también grandes obras, pues suelen tener, igual que en España, sus portales de licitación, sus portales de proveedores, donde también uno se tiene que cualificar y uno puede entrar perfectamente. No piensen que necesitan necesariamente un socio local para poder licitar. Si son una empresa pues con referencias y tal, pueden entrar perfectamente. Es verdad que a la hora de captar la atención, pues si hay un socio local o un distribuidor, lo que sea, pues aumentan las posibilidades, sobre todo ya en el ámbito de empresas menos formalizadas en su estructura de compras. Entonces ya pues no hay grandes portales de proveedores y tal, y ya hay que tocar puertas, igual que en España. Muchas gracias a todos. Para terminar con los sectores, hay otras dos preguntas, aunque se comentó el sector de automoción, que es uno de los principales, pero si en concreto el sector de los componentes de vehículos en relación a la seguridad pasiva, ¿qué futuro se le ve? Y también el sector de HoReCa y restauración. ¿Cuál es la situación actual y qué oportunidades hay ahora mismo en estos sectores? Esta es una pregunta perfecta para el señor Walter von Plettenberg. Pues entonces van a tener que repetirla porque si el embajador está seguro que la tengo que hacer yo, la tengo que responder muy bien. Rada, por favor. Sí, es el mercado de automoción, más en concreto el sector de los componentes de vehículos en relación a la seguridad pasiva. ¿Qué futuro espera este mercado? Y también el sector HoReCa restauración. ¿Cuál es la situación actual de este sector? Bueno, se refieren al sector, obviamente, en Alemania, ¿no? Sí. Vamos a ver, en el segundo es más fácil porque lo hemos comentado antes ya brevemente y yo en la automoción pues tampoco he querido entrar en detalle. Gastronomía, hostelería y tal y cual está muy tocada también en Alemania porque igual que aquí hemos tenido restricciones de acceso. Hay muchísimas empresitas familiares que están en una situación altamente crítica y cuanto antes se vuelva a abrir, esto es clave para volver a funcionar. Lo que ya es seguridad pasiva en el ámbito del automóvil, francamente tengo que decirle al señor embajador que me honra su confianza, pero no puedo decir nada que no luego me llame la atención por no haber sabido responder adecuadamente. Es verdad que yo creo que en el sector automoción todas las empresas europeas están ante los mismos retos, es decir, no creo que cualquier detalle, en este caso sea pasiva o lo que sea, en una empresa radicada en Alemania sea diferente a la que esté radicada en Francia, Italia o en España. Pues yo creo que valen las mismas reglas. Espero que con esta respuesta pues haya podido dar una pista, por lo menos. Sí, a mí me gustaría añadir que, coincido plenamente con Walter, desde luego el sector restauración está sufriendo aquí igual que en España. Han empezado ya las primeras aperturas. Como sabe aquí, como comentaba creo que también el embajador al principio, pues la desescalada se ha hecho fundamentalmente por lenta, es decir, cada uno, aunque había unas instrucciones generales, pero cada uno luego pues ha tomado sus decisiones de calendario de forma más autónoma. Y, por ejemplo, aquí en Berlín, por un ejemplo, pues se han abierto con una cierta reducción de
del aforo pues hace aproximadamente una semana, 10 días, ¿no? Y por lo tanto pues es un sector que, como sabemos, muy tocado por la pandemia y que le costará impulsarse, aunque como decía antes también está previsto que haya un paquete de apoyo a gastronomía que posiblemente pues, se concretará en los próximos días, ¿no? Respecto al sector de la automoción, componentes es un sector muy importante en nuestras relaciones bilaterales y muy importante para la economía española, mucha empresa española, somos líderes en componentes de automoción y como todo el sector del automóvil, ya ha comentado Walter, pues está sometido a un cambio muy importante por todo este proceso de descarbonización. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el sector es ese proceso de adaptación, pero en concreto en lo que es la seguridad pasiva no debería verse tan afectado a lo mejor como otros subsectores de componentes, ¿no? Puesto que evidentemente los coches, cualquier coche, pues va a tener que tener ese tipo de prestaciones en un futuro más o menos inmediato. Pero en cualquier caso, insisto que es un sector que está sometido a un estrés actual muy fuerte, pero el reto es ser capaz de aprovechar las necesidades e innovaciones que tienen que producirse en el mismo. Y por supuesto hay oportunidades aquí en Alemania. Como decía Walter, pues este es el principal país de fabricación de automóviles y por lo tanto, pues evidentemente hay un mercado muy, muy importante. Muchas gracias. Y para finalizar, una última pregunta. Teniendo en cuenta la conciencia alemana respecto al medio ambiente, ¿cuál es el futuro de una pyme española que ha desarrollado un sistema que emite un 20% menos de emisiones al medio ambiente que las tradicionales construcciones de acero? O sea, ¿hay posibilidades para esta empresa en el mercado de Alemania, teniendo en cuenta el compromiso del país de Alemania con el medio ambiente? Creo que es importante de subrayar que todas las medidas de recuperación y reconstrucción deben dirigirse no solamente a reestablecer lo que teníamos antes, pero mejorar el nivel de tecnológica y científica. Es decir, que no tenemos la intención en Alemania, pero creo que es una posición compartida por todos los socios, de poner al lado la transición ecológica. El Green New Deal será una de las metas más importantes del futuro. Es decir, todas las empresas que trabajan en este ámbito, todas las empresas grandes u pequeñas que trabajan y contribuyen a la transición ecológica van a podrían participar en este relanzamiento de la economía. Las próximas semanas y meses quizás años serán dirigidos no solamente a la recuperación de la situación económica, pero también a la modernización de nuestra economía para aumentar nuestra capacidad de competir con otras economías. Y no debemos olvidar que al final el COVID-19 vamos a superarle, ¿no?, esta pandemia, pero debemos también avanzar en el ámbito ecológico. Y por eso todos los startups, pymes, empresas que trabajan sobre en este asunto van a participar activamente
en este esfuerzo de recuperación y reconstrucción económica. Muchas gracias, embajador. La verdad es que hemos superado el tiempo. Aquellas preguntas que no hemos podido contestar, las contestaremos por email. Y ahora, si quiere, presidente, cerrar la sesión. Muchas gracias, Rada. Pues nada, agradecer de nuevo al embajador, al viceconsejero, a Mario, a Walter, la exposición tan clara pues, del mercado alemán, de las medidas que se están tomando para ayudar a las empresas para salir de esta situación. Como muy bien ha dicho el embajador y el viceconsejero también, si salimos tenemos que salir todos juntos, apoyándonos unos a otros. Si le va bien a Alemania, nos va bien a los españoles, y si nos va bien a los españoles, nos va bien a los alemanes, y así el conjunto de la Unión Europea. La internacionalización es clave, la digitalización, futuro claro presente, y en un mundo cada día más sostenible, que es por donde tenemos que avanzar y seguir pues, desarrollando las oportunidades de negocio para las empresas españolas en Alemania y para las empresas alemanas en España. Y esa es la línea en la que vamos a estar sumando y entre todos saliendo de esta situación juntos, hombro con hombro, superando y mejorando. Estamos seguros de ellos. Embajador, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos, y nos vemos pronto, espero que presencialmente, y ahí sí nos podremos tomar ese café que estaba pendiente ahí en la sala de espera. También al viceconsejero, gracias por estar aquí con nosotros. Mario, me alegro mucho de verte de nuevo, gracias también por tu buena exposición, espero que también nos podamos ver pronto, y a Walter también agradecer su exposición y que seguimos trabajando y sumando. Gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros una vez más con la Cámara de Comercio de Madrid. Un abrazo a todos, gracias. Muchas gracias a todos.